9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino. Comentario número 4. El Partido Comunista Chino es una fuerza que se opone al universo. Prólogo. El pueblo chino le da mucha importancia al Dao, o el camino. En tiempos antiguos, un emperador brutal era visto como un soberano decadente que carece de Dao. Si un comportamiento no se ajustaba a los estándares de moralidad, idea que en chino denotan 2 caracteres, Dao, De, que significan Dao y virtud. Se decía que no seguían el principio del Dao. Hasta los campesinos en armas desplegaban banderas en las que proclamaban: encuentren el Dao, el nombre del cielo. Lao Tzu dijo: hay algo misterioso y completo que existe desde antes que el cielo y la tierra, silencioso, sin forma, cabal e inmutable, morador eterno de la perfección, omnipresente, es la madre de todas las cosas. No sé su nombre, lo llamo el camino. Lao Tzu, también conocido como Lao Tzu, Li Er o Li Tang, fue un filósofo chino que vivió en el siglo XIV a.C. Se le reconoce como el autor del Tao Te Ching, el libro principal del taoísmo. Estas palabras sugieren que el mundo está formado de Dao. En los últimos 100 años, la repentina invasión del espectro comunista ha creado una fuerza que se opone a la naturaleza y a la humanidad y causa ilimitado sufrimiento y tragedia. Este espectro llevó a la civilización al borde de la destrucción, cometió toda clase de atrocidades que violan el Dao y enfrentan al cielo y la tierra, y así se ha vuelto una fuerza de maldad extrema contra el universo. El hombre sigue a la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al Dao, y el Dao sigue lo que es natural. Tao Te Ching, capítulo 25. Desde la antigüedad, los chinos creían en fusionarse, armonizarse y coexistir con el cielo. La humanidad se integra con el cielo y la tierra, y existe en mutua dependencia con ellos. El Dao del universo no cambia. El universo marcha de acuerdo con el Dao en un orden natural. La Tierra sigue los cambios del cielo. Así, tiene 4 estaciones. Al seguir el orden natural del cielo y la Tierra, la humanidad disfruta de una vida de gratitud y bendiciones. Esto se percibe en la expresión, sincronización de los fenómenos celestiales, la situación favorable de la Tierra y la armonía entre la gente. Del libro de Mencio. Según el pensamiento chino, la astronomía, la geografía, el calendario, la medicina, la literatura y hasta las estructuras sociales siguen este principio. Sin embargo, el Partido Comunista fomenta la idea de que el hombre debe vencer definitivamente al cielo y la filosofía de la lucha, posturas que desafían al cielo, la tierra y la naturaleza. Mao Zedong dijo: hay infinita dicha en luchar contra el cielo, hay infinita dicha en luchar contra la tierra, hay infinita dicha en luchar contra la humanidad. Quizás el Partido Comunista sintió verdadero placer con estas luchas, pero el pueblo las pagó con sufrimientos terribles. Número 1. La lucha contra el ser humano y la destrucción de la naturaleza humana. Confundir el bien y el mal conducen al exterminio de la humanidad. El ser humano se debe primero a su naturaleza y después a la sociedad. Cuando nacen los hombres, son naturalmente buenos. Rimas de 3. Sang Si Ching, libro tradicional chino de enseñanza en escuela primaria. Todas las personas tienen un corazón compasivo. Del libro de Mencio. Estos son 2 conceptos que guían al hombre desde su nacimiento, lo que le permite diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. En contraste, para el Partido Comunista Chino, el hombre es un animal o incluso una máquina. La burguesía y el proletariado son solo fuerzas materiales. La meta del Partido Comunista Chino es manipular al hombre y transformarlo gradualmente en un rufián revolucionario y violento. Marx decía: las fuerzas materiales solo pueden ser derrocadas por fuerzas materiales.
La teoría también se convierte en una fuerza material cuando se apodera de las masas. Él creía que toda la historia humana no es más que la evolución continua de la naturaleza humana. Lenin pensaba que el marxismo no puede generarse naturalmente en el proletariado, sino que debe inculcarse desde afuera. Lenin hizo su mejor intento, pero no pudo explicar cómo los trabajadores cambiarían la llamada lucha económica por la lucha política para tomar el poder. Así que centró sus esperanzas en la llamada teoría de los reflejos condicionados, expuesta por el ganador del premio Nobel Iván Petrovich Pavlov. Lenin argumentó que esta teoría tiene una importancia decisiva para el proletariado de todo el mundo. Trotsky incluso pensaba infructuosamente que el reflejo condicionado no solo cambiaría a la persona desde lo psicológico, sino también desde lo físico. León Trotsky, 1879 a 1940, fue un teórico comunista ruso, historiador, líder militar y fundador del Ejército Rojo ruso. Fue asesinado en la Ciudad de México por agentes de Stalin el 22 de agosto de 1940. Al igual que un perro que babea cuando oye sonar la campana, los soldados se lanzarían con valor al frente cuando oyeran el sonido de los disparos y entregarían su vida al Partido Comunista. Desde tiempos antiguos, el hombre creyó que con el esfuerzo llega la recompensa y que a través del trabajo sacrificado se obtiene una vida próspera. La gente tiende a despreciar la indolencia, ven cosechar beneficios sin esfuerzo como inmoral. Sin embargo, cuando el comunismo se esparció por toda China como una plaga, alentó a la lacra social y los holgazanes a repartirse la tierra, robar propiedades privadas, tiranizar a hombres y mujeres, y todo lo cual se realizó al amparo de la ley. Todo el mundo sabe que es bueno respetar a los mayores y cuidar a los jóvenes, y que desatender a los ancianos y los maestros es algo malo. La antigua educación confucionista se dividía en dos: Xiao Xue, pequeño aprendizaje, y Da Xue, gran aprendizaje. La educación Xiao Xue, destinada a los menores de 15 años, se enfocaba en los modales tales como higiene personal, comportamiento social, modo de expresarse, etc. La educación Da Xue enfatizaba la virtud y la adquisición del Dao. Durante las campañas impulsadas por el Partido Comunista Chino para criticar a Lin Biao, Confucio y el respeto por los maestros, el partido barrió con los valores morales de las generaciones jóvenes. Lin Biao, 1907 a 1971, fue uno de los primeros líderes del Partido Comunista Chino. Bajo el mando de Mao Zedong, se desempeñó como miembro de la Oficina Política de China, vicepresidente en 1958 y ministro de Defensa en 1959. Es considerado el arquitecto de la Revolución Cultural China. Fue designado sucesor de Mao en 1966, pero perdió el apoyo en 1970. Sintiendo su caída, Lin, según las fuentes oficiales, impulsó un intento de golpe y trató de escapar a la Unión Soviética, cuando el presunto complot quedó expuesto. Murió cuando su avión se estrelló en Mongolia. Un antiguo proverbio chino reza: un día como mi maestro y lo respetaré para siempre como a mi padre. El 5 de agosto de 1966, Bian Xiong-yun, una profesora de la Escuela Secundaria de Mujeres de la Universidad Normal de Beijing, fue desfilada por la calle por sus alumnas, con un sombrero de penitencia en la cabeza, golpeando un cesto de basura, la ropa manchada con tinta negra y una pizarra negra colgada del cuello. La hicieron arrodillarse en el suelo, la golpearon con palos de madera, con clavos adheridos, y la quemaron con agua hirviendo. Siguieron torturándola hasta su muerte. Estudiantes de la escuela secundaria de la Universidad de Beijing obligaron a la rectora a golpearse contra un lavatorio roto al grito de «soy un mal elemento». Le cortaron el cabello para humillarla y le golpearon la cabeza hasta sacarle sangre a chorros, mientras la hacían gatear por el suelo. Todos piensan que ser limpio es bueno y estar sucio no. No obstante, el Partido Comunista Chino alienta a la gente a embarrarse todo el cuerpo y llenarse las manos de callos, y ve como positivo que las manos estén negras de suciedad y los pies embarrados de estiércol de vaca. La gente así es vista como revolucionaria y puede estudiar en las universidades, ser miembro del partido, ascender y tal vez alcanzar la cúpula partidaria. La humanidad
ha progresado gracias al avance del conocimiento, pero bajo el régimen del Partido Comunista Chino, adquirir conocimiento se convirtió en algo malo. Los intelectuales cayeron en la llamada apestosa novena categoría, la más baja en la escala. Se les dijo a los intelectuales que debían aprender de los analfabetos y reeducarse con los campesinos pobres, para reformarse y comenzar una vida nueva. En la reeducación de los intelectuales, los profesores de la Universidad de Tsinghua fueron desterrados y enviados a la isla de Karpa, en Nanchang, provincia de Jiangxi. En esta área, la esquistosomiasis era una enfermedad tan común que incluso tuvieron que mudar los campos de trabajo forzoso ubicados allí. Esquistosomiasis es una enfermedad causada por gusanos parásitos. La infección ocurre por el contacto con agua dulce contaminada. Los síntomas comunes son, entre otros, fiebre, enfriamiento, tos y dolores musculares. En casos más graves, la enfermedad puede dañar el hígado, el intestino, los pulmones y la vejiga. En casos raros, también causa parálisis o inflamación de la médula espinal. Los profesores se infectaron apenas tocaron el agua del río y contrajeron cirrosis, con lo que quedaron incapacitados para trabajar y vivir. Bajo la instigación del entonces primer ministro chino, Zhou Enlai, el Khmer Rouge, Partido Comunista de Camboya, llevó a cabo la más despiadada persecución de intelectuales. Las personas que apoyaban el pensamiento independiente debían ser reformadas y aniquiladas física y espiritualmente. Entre 1975 y 1978 se asesinó a un cuarto de la población de Camboya. Algunos encontraron la muerte solo por tener las marcas de los anteojos en su rostro. Luego de la victoria en 1975 del Partido Comunista de Camboya, Pol Pot comenzó a sentar las bases del socialismo moderno, visto como un paraíso de la sociedad humana, una sociedad sin clases, sin diferencias urbanas o rurales, sin moneda ni transacciones comerciales. Al final, se disolvió la estructura familiar y se le reemplazó con equipos de trabajo, masculinos y femeninos. Se les obligaba a trabajar y comer juntos, y usar el mismo uniforme negro revolucionario o militar. Los cónyuges solo se podían encontrar una vez por semana, con autorización. El Partido Comunista proclama no temer al cielo ni a la tierra. Intentó con arrogancia reformar el cielo y la tierra, una muestra de completo desprecio por los elementos y las fuerzas justas del universo. Cuando era estudiante en Hunan, Mao Zedong escribió: en todas las edades, las naciones han llevado adelante grandes revoluciones. Lo viejo se lava hasta desaparecer, y las cosas se impregnan de lo nuevo. Ocurren grandes cambios, que influyen sobre el proceso de nacimiento, muerte, formación y destrucción. Lo mismo sucede con la destrucción del universo. La destrucción, sin dudas, no es la destrucción final. Lo que se extingue aquí, nacerá allá. Yo deseo la destrucción, porque al destruir el viejo universo, surgirá uno nuevo. ¿No será el nuevo universo mejor que el viejo? El afecto es una emoción humana natural. El afecto entre esposos, padres e hijos, amigos y la sociedad en general es algo normal. A través de campañas políticas de todo tipo, el Partido Comunista Chino ha convertido al hombre en lobo, o tal vez en un animal más cruel que el tigre y el lobo. Un dicho antiguo dice: aún los animales más feroces, como el tigre, no se comen a sus crías. Pero bajo el régimen del Partido Comunista Chino, se volvió habitual que padres e hijos, o esposos y esposas, se denuncien unos a otros, o que los vínculos familiares se corten por completo. A mediados de los años 60, en una escuela primaria de Beijing, una maestra puso juntos, por descuido, los caracteres chinos, socialismo y desapareció, mientras les dictaba a sus alumnos. Los alumnos informaron de este hecho a las autoridades de la escuela. Como consecuencia, la maestra empezó a recibir todos los días retos y bofetadas de sus alumnos. Su hija rompió su vínculo con ella. Cuando la situación social se agravaba, su hija criticaba en reuniones políticas la nueva posición de su madre en la lucha de clases cada vez que algo pasaba. En los años siguientes, la tarea de esta maestra consistió en limpiar la escuela y los baños todos los días. Las personas que vivieron la revolución cultural nunca podrán olvidar a Chiang Kai-shek, encarcelada al criticar a Mao por su fracaso en el gran salto adelante.
Los policías de la prisión solían arrojarla desnuda y esposada a las celdas de hombres para que la violaran en grupo. Finalmente perdió la razón. Cuando iba a ser ejecutada por temor a que gritara alguna consigna política, los guardias le prensaron la cabeza con un ladrillo y le cortaron las cuerdas vocales sin usar anestesia. En la persecución contra Falun Gong de años recientes, el Partido Comunista Chino continúa usando sus métodos para incitar al odio y la violencia. El Partido Comunista suprime la virtud de la naturaleza humana y fomenta y apela al costado oscuro del individuo para consolidar su supremacía. En las sucesivas campañas se utiliza el miedo para silenciar a las personas con conciencia. El Partido Comunista ha ido destruyendo sistemáticamente los valores morales, en un intento por desterrar los conceptos del bien y el mal, del honor y la vergüenza, naturales en los seres humanos durante milenios. La maldad que trasciende la ley de generación e inhibición mutuas. Lao Tzu dijo: todos saben que es lo bello porque existe lo feo, todos saben que es lo bueno porque existe lo malo, y todos saben que es la benevolencia porque existe la no benevolencia. Por lo tanto, tener y no tener surgen juntos, difícil y fácil se complementan, largo y corto se contrastan, alto y bajo descansan uno sobre otro, voz y sonido armonizan entre sí, y adelante y atrás se siguen el uno al otro. En palabras simples, la ley de generación e inhibición mutuas existen en el mundo humano. Los humanos se dividen no solo en personas buenas y malas, sino que lo bueno y lo malo coexiste en cada uno. Lao Tzu, ícono de bandido de la antigua China, les decía a sus seguidores: los bandidos también deben seguir el Dao. Explicaba que un bandido también debe de ser honorable, valiente, equitativo, sabio y benevolente. Es decir, ni siquiera los bandidos pueden hacer cualquier cosa, tienen que seguir ciertos códigos. De la historia del Partido Comunista Chino se puede decir que está plagada de engaño y traición, sin límites de ningún tipo. En contraste, lo que más honraba a los bandidos era el ser equitativos. Incluso el lugar para compartir las ganancias se conoce como Salón de la Justicia para dividir el botín. Entre los camaradas del Partido Comunista Chino, en cambio, ante la primera crisis, enseguida empiezan a exponerse mutuamente y a inventar acusaciones cruzadas. Tomemos como ejemplo al general Peng Dehuai. Peng Dehuai, 1898 a 1974. Fue general y líder político del comunismo chino. Fue comandante en jefe en la Guerra de Corea, viceprimer ministro del Consejo de Estado, miembro de la Oficina Política y ministro de Defensa entre 1954 y 1959. Fue echado de sus funciones por discrepar con los lineamientos izquierdistas de Mao en el plenario de Lushan en 1959. Mao Zedong era originario del campo y sabía que Peng tenía razón en sus dichos. Era imposible producir 130.000 jins de granos por mus. Jin es una unidad de peso china. Un jin equivale a 0.5 kilogramos. Mu es una unidad china de superficie. Un mu equivale a 0.48 ha. También sabía que Peng no tenía intención de sacarlo del poder, más aún tomando en cuenta que Peng le había salvado la vida en varias ocasiones, como cuando este general, con solo 20.000 soldados, enfrentó a los 200.000 de Hu Songnan durante la guerra entre el Partido Comunista Chino y Kuomintang. Sin embargo, en cuanto Peng se mostró en desacuerdo con Mao, este explotó de furia y le tiró a la basura el poema que había escrito en su alabanza, que decía: ¿quién se atreve a comandar las tropas desde su montura, espada en mano, sino nuestro general Peng? Mao, pese a la nobleza de su salvador, estaba dispuesto a hacerlo ejecutar sin ningún remordimiento. El Partido Comunista Chino prefiere asesinar con brutalidad a gobernar con políticas sensibles. Persigue a sus propios miembros, olvidando todo compañerismo y lealtad personal.
entrega la tierra de China. Con cobardía se coloca en las antípodas del credo justo, sin rastro de sabiduría. Pone a las masas en conflicto, borrando el camino que trazó el sabio para gobernar la nación. En resumen, el Partido Comunista Chino ha llegado tan lejos que descartó los principios morales mínimos por los que hasta los bandidos siguen el Dao. Su maldad llegó mucho más allá de la ley de generación e inhibición mutuas del universo. El Partido Comunista Chino se enfrenta a la naturaleza y a la humanidad con su intención de erradicar los criterios del bien y del mal e invertir las leyes del universo. Su arrogancia ilimitada ha alcanzado su cima y su destino es el colapso total. Número 2. Ponerse contra la tierra, violar la ley de la naturaleza y causar un desastre sin fin. La lucha de clase alcanza la naturaleza. Jin Shunhua se graduó en la escuela secundaria Wuzhong número 2 de Shanghái en 1968 y fue miembro del comité permanente de las Guardias Rojas de las escuelas secundarias de Shanghái. En marzo de 1969 fue enviado a zonas rurales de la provincia de Heilongjiang en misión de reeducación. El 15 de agosto de 1969, grandes masas de agua bajaron de las montañas y en poco tiempo inundaron las áreas de influencia del río Shuang. Li Jin se lanzó a los rápidos para recuperar 2 polos de cables eléctricos de su equipo de producción que habían caído al agua y se ahogó. Lo que sigue es lo apuntado por Jin en su diario personal, en 2 días distintos, poco antes de su muerte. 4 de julio. Estoy comenzando a sentir lo duro e intenso de la lucha de clase en el campo. Como guardia rojo del líder Mao, estoy preparado para pelear en el frente contra las fuerzas reaccionarias. Con el pensamiento invencible de Mao Zedong como arma, estoy dispuesto a todo, incluso a sacrificar mi vida. Voy a pelear y pelear lo mejor que pueda para consolidar la dictadura del proletariado. 19 de julio. Los enemigos de clase de la brigada de producción siguen siendo arrogantes. La juventud instruida vino especialmente a participar en las 3 principales campañas revolucionarias del campo. Más que nada, en la lucha de clase, tenemos que confiar en la clase pobre y los campesinos de clase media-baja, movilizar a las masas y eliminar la arrogancia del enemigo. Nosotros, la juventud instruida, debemos enarbolar las banderas del pensamiento de Mao Zedong y nunca olvidarnos de la lucha de clase y la dictadura del proletariado. Jin fue al campo con su ideal de pelear contra el cielo y la tierra y reformar a la humanidad. Su diario revela que tenía la mente llena de luchas. Extendió la idea de luchar contra los hombres a combatir al cielo y la tierra, y al final se le fue la vida en ello. Jin es un caso típico de la filosofía de lucha. Al mismo tiempo se convirtió en su víctima. Engels dijo una vez que la libertad es el conocimiento de lo inevitable. Mao Zedong agregó, y la reforma del mundo. Este toque final echa luz sobre la actitud del Partido Comunista Chino hacia la naturaleza, cambiarla a toda costa. Lo inevitable para los comunistas es una materia invisible a los ojos y constituye una serie de normas y reglas cuyo origen escapa a su discurso. Ellos creen que la naturaleza puede conquistarse desarrollando la conciencia subjetiva del hombre para comprender las normas y reglas objetivas. En sus esfuerzos por cambiar la naturaleza, el Partido Comunista ha hecho un desastre en sus campos experimentales Rusia y China. Las canciones populares cantadas durante el Gran Salto Adelante son un reflejo de la arrogancia y la estupidez del Partido Comunista Chino. Una estrofa dice: que las montañas me reverencien, que los ríos se aparten. En el cielo no hay emperador de Jade, y en la tierra no hay rey dragón. El emperador de Jade soy yo, el rey dragón soy yo. Les ordeno a las 3 montañas y a los 5 desfiladeros que se aparten, porque aquí vengo yo. El Partido Comunista ha llegado, y con él la destrucción del equilibrio natural y de un mundo originalmente armonioso. La destrucción de la naturaleza
el Partido Comunista Chino cosecha su propia siembra. Con el cultivo de granos como eslabón clave de su política agrícola, el Partido Comunista Chino decidió rellenar ríos y lagos de China y sembrar laderas de montañas y tierras de pastoreo no aptas para la agricultura, para convertir todo en tierras de cultivo. ¿Cuál fue el resultado? El Partido Comunista Chino afirmaba que la producción de granos de 1952 había excedido la del periodo nacionalista. Lo que el Partido Comunista Chino no reveló es que recién en 1972 la producción total de granos de China pudo superar la del pacífico reinado de Qianlong en la dinastía Qin. Incluso hasta el día de hoy, la producción de granos per cápita de China está muy por debajo de la alcanzada en la dinastía Qin y es apenas un tercio de la producción de la dinastía Song. Cuando la agricultura china llegó a su cima, la tala indiscriminada de árboles y la nivelación de ríos y el rellenado de lagos ha generado en China un drástico deterioro del medio ambiente. Hoy, el ecosistema de China está al borde del colapso. El vaciamiento de los ríos Hai y Amarillo y la contaminación de los ríos Huai y Yangtze cercenan la línea vital de subsistencia de los habitantes del territorio chino. Con la desaparición de las tierras de pastoreo en Gansu, Qinghai, Mongolia Interior y Xinjiang, las tormentas de arena alcanzaron las planicies centrales. En los años 50, bajo la guía de expertos soviéticos, el Partido Comunista Chino construyó la estación de energía hidráulica San Menxia en el río Amarillo. Hasta hoy, su capacidad energética se sitúa al nivel de un río de caudal medio, cuando se trata del segundo río más importante de China. Para colmo de males, el proyecto provocó que se acumulara fango y arena en la cuenca superior del río y se elevara la altitud del lecho. Como consecuencia, basta una inundación moderada para causar enormes pérdidas de vida y propiedades en ambas riberas. En la inundación del río Wei en el 2003, aunque el flujo máximo de agua en ese momento fue de 3.700 metros cúbicos por segundo, que es un nivel que se alcanza cada 3 o 5 años, causó un desastre sin precedentes en el último medio siglo. En la localidad de Sumadian, provincia de Henan, se construyó gran cantidad de represas de gran envergadura. En 1975, los diques de las represas se derrumbaron uno tras otro. En solo 2 horas se ahogaron 60.000 personas. El número total de muertes ascendió a más de 200.000. El Partido Comunista Chino sigue cometiendo actos injustificables de destrucción en el territorio chino. La represa de las 3 gargantas en el río Yangtze y el proyecto de transferencias de agua del sur al norte son intentos del Partido Comunista Chino por modificar los ecosistemas naturales, con inversiones de cientos de miles de millones de dólares. Y no se mencionan aquí proyectos de pequeño y mediano alcance que abonan su causa de luchar contra la tierra. En cierta ocasión, alguien sugirió dentro del Partido Comunista Chino utilizar una bomba atómica para abrir un paso sobre la meseta de Qinghai, Tíbet, y modificar el medio ambiente de la China occidental. Si bien la arrogancia del Partido Comunista Chino y su desdén por la tierra consternan al mundo, sus actitudes son algo previsible. Según un hexagrama del libro de los cambios Ba Gua, los antiguos chinos llamaban al cielo Xian, o lo creativo, y lo veneraban como el Dao celestial. La tierra era Kun. Kun es la más suave. Sin embargo, el movimiento es firme, es por demás estable, pero su naturaleza, la más exacta, por su persistencia, obtiene su señorío, si bien mantiene su naturaleza y así perdura. Ella contiene todas las cosas y es brillante a la hora de transformarse. Así es Kun, cuán dócil es, sostiene el cielo y se mueve con el tiempo. Obviamente, solo respetando las virtudes receptivas de la madre tierra, Kun, suavidad, estabilidad y duración para seguir al cielo, las cosas pueden mantenerse y florecer en la tierra. El libro de los cambios nos enseña la actitud apropiada hacia el Dao celestial de Xian y las virtudes terrenales de Kun: seguir al cielo, guiarse por la tierra y respetar a la naturaleza. El Partido Comunista Chino, sin embargo,
violando todo principio, enseña a batallar con el cielo y a luchar contra la tierra. Por haber saqueado arbitrariamente los recursos de la tierra, finalmente el Partido Comunista Chino será castigado por el cielo, la tierra y las leyes de la naturaleza. Número 3. Luchar contra el cielo, perseguir la fe y rechazar la creencia recta del hombre en Dios. ¿Cómo puede una vida finita comprender el espacio, tiempo infinito? El hijo de Albert Einstein, Edward, una vez le preguntó a su padre por qué era tan famoso. Einstein, señalando un escarabajo que caminaba sobre una pelota de fútbol, respondió: él no sabe que el camino que recorre es curvo, pero Einstein sí. La respuesta del físico tiene implicaciones realmente profundas. Un proverbio chino tiene un significado similar. No conoces la cara verdadera de la montaña Lu precisamente porque estás en ella. Si se quiere conocer un sistema, es necesario estar fuera de él para observarlo. Sin embargo, como sus nociones para observar el espacio-tiempo infinito son finitas, el ser humano nunca llegará a comprender el universo en su totalidad. Como consecuencia, este será siempre un enigma para la humanidad. El territorio que empieza del otro lado de las fronteras de la ciencia pertenece a la espiritualidad o a la metafísica y pertenece a la fe. La fe, una actividad mental que involucra la experiencia y la comprensión de la vida, el espacio-tiempo y el universo. Se ubica más allá de lo controlable para el partido político. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 21. No obstante, basado en su entendimiento lamentable y absurdo del universo y la vida, el Partido Comunista Chino califica todo lo que está fuera de sus teorías como supersticiones y somete a los creyentes al lavado de cerebro y la conversión. Todo aquel que rehúsa cambiar su fe recibe el agravio o incluso la muerte. Los verdaderos científicos tienen una amplia perspectiva del universo. Ellos no niegan lo desconocido, infinito mediante los conocimientos finitos de un individuo. El científico inglés Isaac Newton, en su libro primordial Principios de la Matemática, publicado en 1678, explica en detalle los principios de la mecánica, de la formación de las mareas y del movimiento planetario, y calcula los movimientos del sistema solar. Newton, que alcanzó grandes logros y honores, dijo en varias ocasiones que su libro era una mera descripción de fenómenos superficiales y que no se atrevía en absoluto a hablar sobre el propósito ulterior de Dios en la creación del universo. En la segunda edición de los Principios de la Matemática en expresión de su fe, Newton escribió: este hermoso sistema del Sol, los planetas y los cometas solo podrían originarse en la guía y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Así como un hombre ciego no puede formarse una idea de los colores, nosotros no tenemos idea de cómo Dios, que todo lo sabe, percibe y entiende todas las cosas. Dejemos de lado el interrogante sobre si hay mundos celestiales más allá de este espacio-tiempo y si los cultivadores del Dao pueden volver a su origen divino y a su ser verdadero. Hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Los que siguen una fe justa creen en la relación causal, por lo que la bondad genera bondad y la maldad es castigada. Los credos justos juegan un papel muy importante a la hora de mantener la moralidad humana en un determinado nivel. De Aristóteles a Einstein, muchos creen en la existencia de un orden y normas en el universo. La humanidad nunca dejó de buscar por múltiples caminos la verdad del universo. Entonces, además de las investigaciones científicas, ¿por qué no se acepta a la religión y la fe y la cultivación interna como métodos para revelar la verdad universal? El Partido Comunista Chino destruye la justa fe de la humanidad. Tradicionalmente, todas las naciones han creído en Dios, precisamente debido a la creencia en Dios y en la causalidad kármica del bien y el mal. Los humanos mantienen un autocontrol y un estándar moral en la sociedad. En todas las épocas de la humanidad, las religiones ortodoxas en Occidente y el confucianismo, el budismo
y el taoísmo en Oriente han enseñado a la gente que la felicidad verdadera viene de tener fe en Dios, venerar el cielo, hacer el bien a los demás, valorar lo que uno tiene, agradecer las bendiciones recibidas y retornar a las atenciones de los demás. Un lineamiento central del comunismo ha sido el ateísmo, la creencia de que no hay Buda, ni Dao, ni vidas pasadas, ni vida después de la muerte, ni retribución causal alguna. Por lo tanto, los comunistas de los diferentes países les han inculcado a los pobres y al lumpenproletariado que no tienen que creer en Dios, que no tienen que pagar por lo que hacen, ni cumplir las leyes o comportarse correctamente. Por el contrario, deben recurrir a la trampa y la violencia y adquirir bienes materiales. Lumpenproletariado, también entendido como obreros de zonas pobres. Este término identifica la clase de elementos marginales, degenerados o clandestinos que forman un sector de la población de los centros industriales. Abarca a mendigos, prostitutas, delincuentes organizados, chantajistas, estafadores, pequeños criminales, vagabundos, desempleados crónicos, personas que han sido expulsadas del mercado laboral y todo tipo de elementos sin clase, degradados o degenerados. El término fue acuñado por Marx en La clase lucha en Francia, 1848 a 1850. En la China antigua, aún los emperadores, considerados como la suprema nobleza, se colocaban por debajo del cielo y se hacían llamar hijos del cielo, controlados y restringidos por la voluntad del cielo. Cada cierto tiempo promulgaban edictos imperiales, donde se autoinculpaban y se arrepentían ante el cielo. El Partido Comunista Chino, sin embargo, se adjudica la representación de la voluntad del cielo, sin restricción alguna de reglas o leyes. Se cree libre de hacer lo que desee. Como consecuencia, ha venido creando un infierno tras otro en la tierra. Marx, el patriarca del comunismo, creía que la religión es el opio espiritual de los pueblos. Tenía miedo de que la gente creyera en Dios y no quisiera aceptar su comunismo. El primer capítulo del libro Dialéctica de la Naturaleza de Engels contiene un estudio crítico de Mendeleev y su grupo de estudio del misticismo. Engels afirmaba que todo lo que ocurrió durante o antes de la Edad Media debía justificar su existencia ante el tribunal de la racionalidad humana. Al hacer esta observación, Engels consideraba que él mismo y Marx serían jueces de ese tribunal. Mikhail Bakunin, un anarquista amigo de Marx, describía al autor de El Capital de esta manera: él se ve como Dios ante el pueblo, no puede tolerar que exista otro Dios más que él, quiere que las personas lo adoren como un ser supremo y le rindan homenaje como un ídolo. Si no es así, él las ataca verbalmente o las persigue. La fe tradicional ortodoxa es un obstáculo natural para la arrogancia del comunismo. El Partido Comunista Chino ha perdido toda compostura en su persecución de la religión. Durante la Revolución Cultural se derribaron muchos templos y mezquitas y se hizo desfilar por las calles a los monjes para humillarlos. En el Tíbet se destruyó el 90% de los templos. Hasta hoy, el Partido Comunista Chino continúa su persecución religiosa y miles de miembros de iglesias cristianas independientes siguen en prisión. Gong Pinmei, un sacerdote católico de Shanghái, fue víctima de la persecución del Partido Comunista Chino solo por su creencia firme en Dios. Lo encerraron en confinamiento solitario durante más de 30 años. Lo presionaron para que renunciara a su fe y aceptara el mando del Comité Patriótico Tripartito del Partido Comunista Chino a cambio de su liberación. El Comité Patriótico Tripartito o Iglesia Patriótica Tripartita, IPT, es una creación del Partido Comunista Chino. Tripartita se refiere a gobierno propio, apoyo propio y difusión propia. El Comité Patriótico Tripartito requiere que los cristianos chinos corten lazos con los cristianos de otros países. La IPT controla a todas las iglesias oficiales de China. Las iglesias que no se unieron a la IPT tuvieron que cerrar sus puertas. Los líderes y seguidores de iglesias independientes son objeto de persecución y con frecuencia pena de cárcel. Gong lo rechazó y después de que fue liberado a finales de los 80 viajó a los Estados Unidos. Cuando murió con más de 90 años dejó un testamento que decía: quiero que lleven mi tumba a Shanghái una vez que el Partido Comunista Chino no gobierne más en China.
En épocas recientes, la cacería de los practicantes de Falun Gong, quienes sostienen los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, es la continuación de la lucha contra el cielo del comunismo, así como la consecuencia inevitable de obligar a la gente a actuar contra su voluntad. Los comunistas ateos quieren conducir y controlar la fe de la gente en Dios. El disparate de su accionar no puede describirse con palabras, calificaciones como arrogantes o engreídos. No alcanzan ni para empezar a retratarlos. Conclusión. La aplicación del comunismo ha fracasado por completo en todo el planeta. Jiang Zemin, ex líder del último régimen comunista de peso en el mundo, declaró ante un corresponsal del periódico estadounidense Washington Post en marzo del 2001: "Cuando yo era joven creía en el comunismo, llegaría en cualquier momento, ya no pienso así. Actualmente, las personas que realmente creen en el comunismo son cada vez menos". El movimiento comunista está destinado a desaparecer por marchar contra el orden y las normas del universo y estar contra el cielo. Es una fuerza anti-universo que sin dudas recibirá el castigo del cielo y los espíritus divinos. Aunque el Partido Comunista Chino haya sobrevivido a sucesivas crisis, cambiando su apariencia y aferrándose a artilugios desesperados, su caída final es evidente para todo el mundo. Al dejar caer sus máscaras engañosas una a una, el Partido Comunista Chino revela su avaricia, brutalidad, desvergüenza, malicia y naturaleza antiuniverso. No obstante, aún sigue controlando la mente del pueblo e invirtiendo la ética humana, lo que hace naufragar a la moralidad, la paz y el progreso. El vasto universo lleva consigo la voluntad irrefutable del cielo, también llamada voluntad de lo divino, el orden y las normas de la naturaleza. La humanidad tendrá un futuro solo si se respeta la voluntad del cielo, sigue el curso de la naturaleza, respeta el orden y las leyes del universo, y ama a todos los seres que viven bajo el cielo.